Hablar de este gran atleta es hablar de disciplina, entrega, liderazgo y valores. Estuvo como profesional más de 12 años, siendo abridor, relevo e inclusive cerrador. Sultanes de Monterrey, Tuneros de San Luis, Leones, Zaraperos, Toros, Pericos y Bravos fueron parte de su trayectoria. Me complace presentar a Fernando Villalobos. ¿Qué onda? ¿Qué huele, ¿Qué onda? Robert? Buenos días. Gracias por la invitación a tu espacio, al podcast, y pues aquí estamos para echar una plática de amigos, ¿no? Sí, claro. Digo, lo importante aquí es tratar de fluir como hemos platicado. La verdad es que le ha gustado mucho a la gente el proyecto. Yo considero que de ti van a aprender bastante. Como te comentaba fuera de cámaras, admiro mucho en lo que proyectas, esa buena comunicación, tu liderazgo que tienes. La verdad considero que esto va a ser de mucho aprendizaje para muchas personas, no solamente atletas, sino también a la gente que se quiere dedicar a otros rubros, ¿no? Sí, claro, así es. O sea, eso es lo que trato de proyectar, ¿no? Eso es lo que a mí me gusta mucho trabajar, ser disciplinado. Entonces trato de llevarlo día a día. No, y se nota, la verdad que se nota. ¿Cuántos años tienes, Rey? 41 años. Sí, tengo. cabrón, te ves de 35. Digo, ahí te van a funar, No, ¿verdad? gracias, Cabrón, gracias. te ves joven, güey. No, Sí, gracias, güey, te ves gracias. joven, güey. Entonces, oye, si tuvieses la oportunidad de presentarte ante la audiencia, ¿cómo te presentarías? O sea, digo, ya hicimos una presentación así como que bastante importante, pero ¿tú cómo te presentarías? Pues creo que como me llego a dar a conocer a todos, ¿no? Saben que pues, mi nombre es Fernando Villalobos, fui jugador profesional 15 años a nivel profesional, repito, pues lo único que trato es ser yo mismo, ¿no? O sea, Claro. no tengo tapujos, siempre estoy escuchando. Claro. Doy consejos, pues prácticamente ¿Te eso gusta, es lo que soy, no? ¿no? O sea, todo lo que ves es lo que realmente hago y me encanta, o sea, es parte de mi ser, o sea, todo el día estoy trabajando, estoy haciendo, estoy disciplinado, mantengo un ritmo siempre así, ¿no? O sea, Ya. eso es lo que trato de proyectar. Oye, Eso es lo que ves. siempre he tenido la duda, ¿por qué Wolf? ¿Por qué Wolf, porque pues mi apellido es Villalobos y siempre ya. dije, no me voy a poner así Wolf, o sea, de la nada. Y todos me empezaron a decir, oye Wolf, o me decían, Villa, ¿cómo estás, Villa? Pero ya después de profesional te Sí, o sea, adaptaste ese, ¿verdad? a medida Wolf. de que fue mi trayectoria, ya empezaron muchos apodos, al principio me decían Yuca, otros Villa, y ya después, un poquito más adelante, pues todo el mundo Wolf, oye Wolf, y así, y entonces por eso, no sé si sabes, bueno, tengo una academia, y entonces Sí, por claro. eso le puse Team Wolf, por lo mismo, o sea, prácticamente por esa abreviación. Ya, sí, de hecho igual vamos a profundizar el tema de la academia, formación de jóvenes, sacrificio, todo eso, ¿no? Que es muy importante. Oye, Rey, ¿cómo inicias? ¿Dónde inicias? ¿Aquí en la liga? Bueno, mi carrera empezó desde los 5 años, ¿no? Creo que Sí. ahí en la Liga Yucatán, como la mayoría de los yucatecos. Al principio hay una anécdota que al principio, o sea, no tengo un recuerdo tal cual, pero sí, por ejemplo, mi papá la primera vez que me llevó me comenta que lloré como no tienes idea, o sea, que me dio un miedo entrar y estar en el juego, o sea, lloré Sí. y optó por, bueno, a lo mejor no le gusta, lo echo para atrás y dice que a la semana siguiente le dije, oye, no me has llevado al béisbol, ¿por qué no me has llevado? Y me dice, no, pues te llevé, pero pues lloraste. Ya. Y pues de ahí, desde los 5 años, empecé a jugar la Liga. Oye, Yucatán. ¿tenías algún familiar que era beisbolista? ¿Ahora eres tú la primera camada? Soy la primera camada, o sea, no jugó nadie de mi familia. De hecho, mi papá me comenta que estuvo en esos momentos así de escauteos y todo, pero no lo hizo porque tenía en ese entonces que trabajar y mantener a la familia, ¿no? Ya. Y por mi parte, pues solo yo. Mi hermano jugó, no sé si conoces a mi hermano Eric, jugó, pero por un problemita Ya lo optó dejó. que ya no pudo, o sea, no se pudo seguir en eso, pero era muy bueno también. Ya, oye, ¿te acuerdas por qué lloraste ese día en que te llevaron a la liga? Pues, te vuelvo y repito, no me acuerdo en sí, pero me dice mi papá que por miedo, o sea, ¿Te dio mucha miedo? O sea, gente, ya. no lo sé, o sea, Te dio pánico, no me viene a la mente ese recuerdo, así tal Ya. cual. Sí me acuerdo de muchas cosas, de todo lo que estuvo en mi trayectoria, pero no me acuerdo así el motivo por el cual, pero creo yo más que nada fue porque pues, me dio miedo tanta gente o ver que, no sé, o sea, me engenté, Sí, no lo claro. sé, o sea, Sí, no puede podría ser. decir.
Sí, hay muchas historias igual así de igual niños Sí, que o no sea, tienen una buena experiencia en sus primeras veces, que le dan un pelotazo y ya se quieren retirar, No, eso algunos fue regresan. desde la primera vez. Y para que eso pudiera pasar, me acuerdo que me decía mi papá, porque igual te digo, no lo recuerdo, que él estaba viendo un día un juego de béisbol, digo, un juego de fútbol, Ya. que cambió el canal y vio el béisbol. Y en ese entonces estaba tirando Fernando Valenzuela. Y dice que después de ahí él no pudo cambiar la tele porque yo me enojaba con él porque Sí. quería ver el béisbol. Y pues de ahí dijo, bueno, pues lo llevamos a ver qué tal. Entonces como que ahí fue la inspiración, ¿no? O sea, Fernando Valenzuela fue mi inspiración para poder Sí. jugar. ¿Y qué recuerdas de esos primeros, a lo mejor de 5 a los 10 años? Me imagino que te firmaron ya después a los 12, 13, pero ¿qué recuerdas de esos de 5 a los 10 años? ¿Cómo Pues, ibas a la liga? ¿O a la liga? ¿Empezaste en la liga, Sí, no? en la Liga Yucatán, o sea, mi papá me llevaba cada fin de semana, o sea, era ir a jugar, te digo, sábados o domingos, como hasta Claro. la fecha es la misma. Pues estuve con Lobos, estuve con Aguilitas, estuve con Rockies, que ese fue mi último equipo. Ya. Varios compañeros que también estuvieron buscando una firma, pues profesional, pero 9, 10 años tengo el recuerdo más así, que tiré un juego sin hit ni carrera. Pero la realidad es que casi no pichaba, o sea, yo era jugador de ¿Qué base cuadro. jugabas? Yo jugaba o segunda o centerfield. Ya. Entonces, como a veces no había mucha oportunidad para jugar segunda base, pues mi titularidad fue siempre centerfield. Entonces, era de correr y tirarme por todo, o sea, la realidad es que me encantaba jugar béisbol, o sea, estaba ahí metido todo el día, o sea, era lo que me apasiona hasta la fecha. Ya. Oye, ¿y selección alguna vez viajaste a la selección? Te voy a ser sincero, nunca fui seleccionado. Sí, nunca. Oye, sí. Nunca fui seleccionado. No era un jugador que sobresalía. Sí. Te voy a ser sincero, no era un jugador que sobresalía, que era de los mejores. Pero pues jugaba bien, o sea, Sí. pero nunca me llamaron a una selección. O sea, a lo Nunca mejor me estabas en el llamaron. proceso y quedabas fuera, ¿no? No, Igual- no, de hecho nunca iba yo a los, como ahorita que, por ejemplo, Leones lo va y lo hace, y entonces Claro. no había una tal cual. ¿Qué hacían? Seleccionaban, iban y, quiero quiero al otro. Y así era antes. Ahorita, Ya. bueno, ya hacen un Es escauteo y ven y un poquito más avanzado. Pero ahorita, antes así era, No, escogían. y es importante comentar, le digo a todos los jóvenes que escuchan eso, que la selección no te garantiza que vas a ser profesional o vas a jugar a un buen nivel. Muchos se desarrollan después. Claro, Muchos y, sí. y he escuchado comentarios que porque es seleccionado debería de estar en tal equipo o deberían de darle más oportunidades. No, o sea, las oportunidades se ganan a base de forjar, estar insistiendo, trabajar. Vuelvo y repito, la disciplina. Sí, La un caso disciplina. igual de éxito que igual no fue seleccionado, Gerardo Gutiérrez, no sé si lo conoces, el Sí, pitcher sí, derecho que ahorita está firmado Sí, ahí por... está. Igual una anécdota que tenemos ahí con él no estuvo seleccionado y digo, lo ha publicado en el Facebook y todo. Y pues es importante eso, que la selección nunca te va a garantizar eso, ¿no? Es después que... No, o sea, la realidad es esa, o sea, para que tú puedas dedicarte a algo o quieras sobresalir, necesitas trabajar. O sea, no hay descanso. Esto es de todos los Claro. días. Oye, ¿y quién te firma? ¿Cómo fue el contexto de tu firma? Bueno, ahorita ya que se toca el tema, o sea, a mí me toca que me entrenara don Andrés Ayón, un Sí. cubano que estuvo mucho tiempo aquí en Yucatán. Que ya falleció, ¿verdad? Ya falleció estando en Cuba, tuvo ya, no recuerdo exactamente cuántos años tiene, pero sí, falleció. ya falleció. El caso es que a los 15 años, pues hasta la fecha me ha tocado ver que hay equipos que ya cumplen los 15 años los chavos y por escuela, por lo que sea, Claro. no se han podido conectar En algún equipo, en ¿no? algún equipo o no se completan, vaya, no, en la Liga Yucatán. Entonces, me acuerdo ese día que tuvimos 3 forfeits seguidos y con el equipo que íbamos a jugar, jugaba, el manager tenía un equipo en La Madero, en la primera fuerza. Entonces, como ya estábamos ahí, me se acercó, oye, Fernando, ¿no quieres ir a La Madero? A ver, vamos a jugar y pues vamos, me dijo mi papá, pues vamos, llevamos a los chavos. Fui yo y creo que Álvaro Barredo, no recuerdo bien, como 3 fuimos. Entonces fui y me dijeron, ¿verdad que tú puedes pichar? Y le dije, sí, pues yo puedo pichar.
Pero todavía como que no tenías esa... O sea, picheaba porque o sea, en la Liga Yucatán era como el último. O sea, siempre habían los establecidos y el último. Y te voy a ser sincero, no me gustaba mucho pichar. Yo estaba feliz jugando el centerfield. Fuimos a la Madero y me dijo, ¿tú puedes pichar? Sí, le dije, yo puedo pichar. Pero para serte sincero, cuando yo jugaba en la Liga Yucatán, yo las tiraba así nada más, porque no era lo que me apasionaba. O sea, yo las soltaba así suavecito. Y me decía mi papá, suéltala fuerte, tienes buen brazo, ¿por qué no lo quieres tirar? Y yo no quería, o sea, simplemente las pasaba. Entonces llego contra la gente grande, los veteranos, y dije, yo aquí yo no puedo tirar así como tira en la Liga Yucatán. O sea, yo no puedo hacer eso. Entonces me armé de valor y agarré y empecé a soltar. Te soltaste, ¿no? Y me di cuenta que tenía mucha fuerza en el brazo ese día. De hecho, no es por presumirlo, pero sí estuve pichando bien y ponché a varios. Entonces se baja el señor, don Andrés Ayón, y me dice, oye, chavo, ¿cómo te llamas? Y pues yo le dije, pues Fernando Villalobos. Oye, tienes muy buen brazo, ¿no te gustaría jugar béisbol profesional? Y como si yo estaba entrado en el juego, le dije, sí, claro que sí, me gustaría. ¿De verdad? Me dijo, sí. Pero como pasa a veces, terminas de pichar y regresaba. ¿Qué posición juegas? Centerfield. Me fui al centerfield. Hubo una situación en la cual batazo al centerfield, pisa y corre de tercera home y suelto para home después de pichar. O sea que no me importó, la solté y saqué. Y se baja otra vez el señor. Oye, muchacho, me dice, molesto. ¿Cómo puedes estar haciendo eso? Me dice, tu brazo, cuídalo. Tú eres muy bueno para esto, que no sé qué. Pero pues yo era apasionado, o sea, yo pues jugar y lo hice porque pues me pusieron ahí y pues tengo que dar todo también ahí. Y ya no, así quedó. Entonces terminó el juego y me dijo, oye, ¿te gustaría entonces jugar? Le digo, sí, claro que sí. Te espero mañana en Lucky 7 a las 7 de la mañana. No, pero no puedo por la escuela y que no sé qué. No, pues entonces en la tarde. Ya. Entonces a partir de ahí don Andrés Ayón me empezó a entrenar. Empecé a ir a diario, o sea, con él. Sí, al principio fue algo que siempre les comento a los chavos. El entrenar no es nada más ir con tu equipo y listo, ya estuvo, ya entrené 2 días. Claro. Si tú te quieres dedicar a eso es a diario y van a haber días que vas a estar explotadísimo. Y para mí al principio fue así. Entonces don Andrés Ayón me empezó a forjar en esa parte. Y como él tenía los contactos, él por medio de... no me recuerdo el nombre, pero habló con los de Sultanes. Tenía un agente, ¿no? Y me mandó, pero me decía, te vas a ir, tal día te vas a ir. No, pero la escuela, no, pero te vas a ir, te van a checar. Antes de eso, Carlos Paz, que igual, paz descanse, estaba de manager en Cancún, o pertenecía a Cancún, y él me checaba seguido. ¿Y cuánto estabas lanzando? ¿Cuántas millas estabas tirando aprox? Cuando te estoy hablando que tenía 15, estaba yo tirando 82 millas, 83 si al caso, o sea, no tiraba tan duro, o sea, ¿y qué estaba bien, sí, claro, pero todavía me hacía falta trabajar. ¿Y qué es lo que me pedían para firmarme? Me decían, necesitas tirar 85, 86, o sea, que estés ahí, y es como hasta la fecha, es trabajar, digo, y sentías que trabajabas mucho y no avanzabas, y yo a veces decía, no, pues es que trabajo mucho y no avanza. El caso es que para no hacerlo tan largo, te digo, me mandan a Monterrey a prueba. Y me dijeron, vas a ir, me dijo don Andrés, vas a ir 15 días y pues regresas, solo te van a checar. Y pues agarré y pues una maletita, me llevé mis ropas 15 días y estuve 4 meses ahí, güey. Sí. Oye, ¿y no fue difícil dejar tu casa? Oye, de un día para otro. Te voy a ser sincero, no, en ese entonces yo lo que quería, me dijeron, vas a irte, yo me fui. No me fue difícil en ningún momento porque eso es lo que yo quería. Ya. Y lo veo ahorita en esta situación. Pero una duda, ¿era tu sueño o fue circunstancial? Al principio, no te lo voy a negar, cuando me dijeron que si quería ser, yo contesté sí, pero pues no lo vi en una dimensión tan grande. Claro. Pero una vez que empecé y me di cuenta que esto era lo que realmente, o sea, yo cuando dije me voy, me dijo mi papá, ¿te vas a ir? Sí, me voy. ¿Estás seguro? Sí, me voy. Mi mamá, ¿te vas a ir? Sí. ¿De veras? Te apoyaron en todo momento. Bueno, pues eso es lo que quieres, adelante, vámonos, te vas. Me fui, te digo, yo iba 15 días. Ya. Pero cuando llegué allá, pues estuve 4 meses. Obvio, para que soy sincero, cuando yo llego ahí, pues era algo desconocido. O sea, yo no sabía ni dónde iba yo a dormir, qué iba yo a comer. O
sea, ¿cómo iba a sobrevivir? Pero llegué, me presenté, o sea, estaban todos ahí. Y yo me acuerdo mucho de un jugador de Veracruz, dijo, yo estaba bien flaquito, o sea, un esqueleto. Y llegué y dijo, ese es el refuerzo que nos viene a apoyar ahora. Dijo. Y me le quedé viendo y recuerdo mucho, le dije, sí. Le dije, yo pertenezco ahorita con ustedes, le dije, pero te voy a callar la boca, le dije, déjame trabajar y vas a darte cuenta. Entonces cuando yo llego, igual repito, yo tiraba 83 millas, o sea, la realidad es esa. Pero con el trabajo ahí fui levantando y en 15 días yo ya estaba tirando 89 millas. A la madre. Sinceramente, y era trabajar todos los días, 89 en 15 días. Claro, ¿Y qué era lo que estabas haciendo? ¿Y qué es lo que estabas haciendo diferente ahí que no estabas haciendo acá para subir tantas exigirme millas? Más. Sí. La verdad que yo entrenaba aquí, como éramos 2, 3, entrenábamos y sentía que era una hora, pero no mucho. Cuando llegué allá y vi la cantidad de gente que hay, porque uno cree que nada más van a ser 10, éramos como 40. La realidad es esa, o sea, y yo me ponía a ver qué es lo que tenía que hacer para llegar. Por ejemplo, en ese entonces llegábamos al estadio, vivíamos en el estadio, en la Casa Club de Sultanes, en el estadio, que hasta la fecha sigue. Y en las tardes iban los jugadores, los profesionales a entrenar, a jugar, porque en la tarde jugaban los profesionales. Entonces cuando yo veía la dimensión de eso, dije, yo quiero eso. O sea, yo veía que llegaban a los vestidores, se vestían, bajaban, se veían bien paros. O sea, para mí era algo que dije, me motivó. Que tú lo querías Entonces empecé hacer. a trabajar más. Siempre he sido una persona que me ha encantado el gimnasio, siempre. ¿Te gusta Entonces, la competencia? Siempre me ha gustado, siempre. Entonces, hubieron situaciones que me cerraban el gimnasio para que yo no trabajara. Ya. Pero no me impedía a mí lo que tenía en sueño. O sea, yo me forjé a hacerlo. O sea, y claro. hasta la fecha sigo disciplinado en esa parte. O sea, porque es lo que me ha ayudado. La realidad es que a mí el gimnasio me ayudó mucho. Y estar allá, te digo, es observar y competir a diario. Y me acuerdo que muchas veces Oye, me dijo Don Andrés, ¿te ponían ahí alguna rutina específica para gimnasio? Porque en esos años habían muchos tabúes, ¿verdad? sí, con respecto al gimnasio. te decían, no hagas liga porque te vas a apretar, no hagas mancuerna porque te vas a apretar, no hagas mucho peso porque te vas a... Y la realidad es que yo tenía una rutina que me ponían en mi gimnasio, aquí en Mérida, y de ahí me las iba y me las hacía. O sea, y iba cambiando. ¿Y cómo le haces esto? ¿Para qué haces esto? Y pues yo estaba flaquito. O sea, la realidad es que estaba yo bien flaquito. Pero yo siempre trabajaba en esa parte. Me acuerdo mucho, te iba yo a comentar ahorita, Don Andrés me decía, siempre que vayas a hacer algo, que vayas a correr, que vayas a tirar, aprovecha ser el primero. Siempre trata de ser el primero. Aunque estés cansado corriendo, trata de ser el primero, puntear, me dijo, siempre trata de puntear. ¿Por qué? Porque eso va a ayudarte a ti y se van a dar cuenta de ellos que tú trabajas. Ok, y siempre, aunque yo estaba cansadísimo, estaba dándole, y Sí. pues así, eso es lo que me forjé que hasta la fecha eso es lo que me llevó, ¿no? Ya. Oye, ¿y a quién veías de inspiración en esos años? O sea, ¿quién era tu máximo referente? O sea, ¿en quién tú te inspirabas? ¿Como quién decías, oye, yo quiero llegar a ser como tal persona? Cuando ya, estás hablando cuando ya estaba... No, en la academia, contexto antes de la academia. De él, pues te digo, contexto de la academia. Fernando Valenzuela fue el que me motivó a querer ser jugador, no a ser pitcher, a ser jugador. Y ya cuando estuve a nivel profesional, a mí me gustaba mucho ver pitchar a Greg Maddux. Ah, ya, sí, Greg claro. Maddux, estar ahí viéndolo siempre y me gustaba eso. O sea, fui muy fanático de los Bravos de Atlanta y yo quiero ser como él. Claro, no tiraba tan duro, pero me gustaba mucho esa disciplina. No, y la personalidad igual que él transmitía, claro, ¿no? Dentro del campo. Siempre me gustó. Oye, ¿cómo ve los parámetros de antes contra los parámetros de ahora? O sea, para llegar a ser profesional. Ahorita hay mucho parámetro alto. O sea, sí ha cambiado, ha variado mucho. O sea, tan es así que ahorita todo el que empieza tira 100 millas hasta el mismo cerrador. Sí, antes era de que el abridor tenía sus 88, 90 millas y así iba procesando que el que seguía tiraba un poquito más y el cerrador era el que tiraba más duro. Siempre era así. Pero ahorita
ya desde que empiezas hasta que terminas, todos tus pitchers están arriba de 100 millas, 98, o sea, sí ha cambiado mucho. La exigencia ahorita en el béisbol es mucho más. Ya. Oye, ¿y cómo era la rutina ahí en la academia? Ahí como tal en Monterrey, ¿qué recuerdas de la rutina? Digo, ya nos comentaste que a lo mejor al principio ibas al gimnasio, luego entrenabas, pero Pues, ¿cómo era la vida ahí? ¿Te acuerdas? Era difícil. Pues como estás ahí encerrado todo el tiempo, al principio pues lo ves normal, pero ya llegan momentos como que te aburres, empiezas a extrañar a la familia y todo eso. Pues te repito, te levantabas desde las 5 de la mañana. Igual en Monterrey había un cubano, Waldo Velo, a las 5 de la mañana nos levantaba para estar desayunando a las 6, íbamos al final del estadio a comer, nos daban buena comida y todo, y a las 7 teníamos que estar en el campo. Los pitchers llegábamos, corríamos primero, soltábamos un poquito y luego todos juntos y volvíamos a hacer qué jugadas, qué situaciones de juego, unos que tenían que tirar bullpen. Terminamos, vamos a ponerle que como a la 1 de la tarde y a comer. Era comer y luego regresar, descansar y a las 4 otra vez al campo. En este caso nosotros los pitchers nos hacían correr demasiado. Sí. Porque siempre habían dicho, tienes que correr para que puedas tirar duro. Sí, antes era diferente toda la rutina. Ahorita ha evolucionado mucho. Yo sigo a un creador de contenido. En que igual lo voy a estar invitando. No sé si lo conoce, seguramente sí, a Raúl Rico. Él se apega mucho a la ciencia, mucho a la psicología del deporte. O, si no lo has visto, vale la pena que lo veas. Él comenta cómo ha evolucionado el béisbol, los parámetros de ahora, o sea, cómo un pitcher debe de entrenar como tal. Oye, Rey, ¿a qué edad debutaste? Ahí siempre en Monterrey. En Monterrey debuté, tenía yo 17 para 18. ¿Tú estabas chavo? Sí, estaba chavito. Oye, ¿y de qué generación eres? O sea, ¿te recuerdas algún caballo que haya estado contigo a lo mejor en la formación? ¿De la Liga Yucatán? No, de ahí mismo en Monterrey. A lo mejor de alguien que haya destacado. Pues cuando yo llegué estaba Walter Silva. Ah, ya. Sí. Que ahorita está aquí en las ligas. Aquí en Catulinquil, siempre viene para acá para jugar. Pues, ¿qué te puedo decir? Carlos Rodríguez, que cuando también llegué, el Chipper Méndez. O sea, a lo mejor es gente que no conocen, pero pues eran gente que es contemporáneo y hasta la fecha siguen. Said, Luis, todos ellos son un poquito más grandes que yo. O sea, son una generación más grande que yo. Oye, ¿y cómo fue cuando te llamaron para el primer equipo? ¿Te acuerdas cómo fue el contexto? Para cuando me llamaron, estaba yo en los entrenamientos y lo único que me acuerdo es que me hablaron para la oficina. Sí. O sea, yo dije, ¿qué habré hecho? O sea, ¿qué? O sea, no sé realmente por qué te llaman y pues dije, pues ¿será que no les gusto? ¿Me voy a ir? No lo sé. Creíste que te iban a correr, ¿no? Dije, bueno, pues ni modo, lo que sea, lo que Dios quiere. Y no, me dijeron, mira, aquí está tu contrato, has hecho el equipo, bienvenido, ya vas a estar en Liga Mexicana y vas a debutar. Y yo contentísimo, o sea, después de todo lo que trabajas, lo que batallas, lo que sufres y te dan un contrato, dices, bueno, quiere decir que lo estoy haciendo bien. Claro. Sacrificar familia, amigos, todo, fiestas, todo, por estar en donde tú quieres, o sea, lo que realmente buscas. Claro, y recuerdas que te dijeron tus papás, les marcaste, ¿cómo se enteraron ellos? Les dije, ¿sabe qué? Si me hice el equipo, me acaban de avisar, ya firmé el contrato y me dijeron, muchas felicidades, lo has logrado. Pero recuérdame, me acuerdo mucho recuerda que la meta es otra, vamos a seguir y esperemos que en Dios pase, o sea, buscar una firma en los Estados Unidos. Claro. Y lo mismo me dijeron en Monterrey, esto no quiere decir que te quedes aquí, vamos a buscar. Te queremos desarrollar. Proyectarte. Y yo, está bien, perfecto. Y pues, al principio, me acuerdo de mi carrera, o sea, ya estando en ese equipo, vestirme y todo, una adrenalina emocionante, o sea, para mí fue lo máximo. Sí. Estar en la liga inaugural, pero como novato, pues tienes que esperar tu momento. Sí. Esperar tu momento. Me dijeron, estás en el equipo y tenemos que esperar hasta marzo, cuando se abra el roster, para que puedas, porque el roster era de 28 y luego lo abrían a 30, algo así. Ya.
Entonces fue cuando... Estuviste en el roster inaugurar, pero tuviste que esperar Esperé unos meses cuando abrieron. Ya. Entonces me dan de alta en el roster. Claro. Y me acuerdo muchísimo porque en ese entonces estaba Scott Bullet que jugó aquí en Yucatán. Sí, estuvo aquí en Mérida. El manager era Dan Firova. Estaba Bubba Smith, el demonio. Estaba Miguel Flores, Amezcua. Y pues ellos me arroparon, te voy a ser sincero, me arroparon. Sí. Lo que me habían comentado de que es que van a ser bien malos contigo, o sea, que al novato siempre lo tratan mal. Estos chavos me arroparon bien y le insistieron tanto al manager. Bulle le decía, tienes que meter en inglés, me acuerdo que le decía, me lo tradujeron y tienes que meterlo, dale la oportunidad, no tengas miedo, también él sabe, por eso está aquí. Claro. Y Dan Firova le decía, no, todavía no es un momento. Y insistían, o sea, se molestaba Scott Bullet mucho porque, pues él, tienes que debutar, tú eres bueno, vas a ser bueno y que no sé qué. Pero no, Firova hasta que le dio la gana me dio la oportunidad, y cuando lo hice y lo hice bien, eran los más felices ellos. ¿Y tu debut, qué recuerdas de tu debut? ¿Contra quién debutaste? Contra Laguna, Unión Laguna. Sí, Laguna. ¿Entraste de abridor, de relevo? No, de relevo. El juego, no recuerdo si íbamos por arriba por muchos o por abajo, porque así era la situación en la que tenías que entrar. Me acuerdo que era Fernando Rodríguez contra el primer bateador de Unión Laguna, y pues la verdad estaba yo bien nervioso desde que estaba yo calentando. Y pues me llegó el momento, entré. ¿En el Palacio Sultán debutaste? En el Sultán. Está chingón ese estadio, ese ¿verdad? Estaba, me acuerdo que no había mucha gente, pero sí. No, impone. Para mí era algo lo máximo. Entonces me subo y pues no te voy a negar, me temblaban las piernas, me pasaban muchas cosas por la mente, y hasta que ya dije, bueno, esto es lo que quieres, demuestra que puedes. Y la realidad es que fue el primer bateador y lo ponché. O sea, me sentí ya cuando saqué el primer más tranquilo, ¿no? La siguiente fue una roll al short y luego un fly. Y cuando ya terminé dije, bueno, le agradecí a Dios, a mi familia, a todos, y me salió bien. Entonces ahora de aquí para adelante a seguir trabajando. Sí, ya te empezaron a tomar un poco más en cuenta. Oye, ¿cómo era subir, por ejemplo, de la parte de relevo? Que en ese entonces me imagino que estaba por la parte de tercera, ¿verdad? Ahí calentaban cerca de tercera, o ya tenían base. su... No, por tercera base estaba un ladito. ¿Y cómo era, por ejemplo, pasar de bullpen hasta la loma en el Palacio Sultán? ¿Qué recuerdas? O sea, a los 17 años, porque tenías 17 años. Sí. Digo, de repente es 20, 21, ya eres un poco más maduro, pero a los 17 años, ¿tú qué pensabas? Pues eso para mí era algo que, o sea, mucho, te vuelvo y repito, salir y era nervio, pero a la vez era algo que quería hacer, ¿no? Claro. O sea, siempre en el trayecto decía, bueno, tú sabes hacerlo, hazlo como lo sabes hacer y ya, es todo lo que tienes que hacer. Pero sí eran muchos nervios, o sea, no te voy a negar, o sea, era algo, esa transición era nerviosismo. Oye, ¿y qué picheos tenías ahí en el momento que debutaste? Tenía, pues tiraba recta, slider, cambio y curva, lo que siempre he tirado. Ya. Siempre esas son los picheos que has manejado. Sí, nunca metiste algún otro picheo. No, nunca. O sea, sí modifiqué, por ejemplo, el cambio, que lo agarraba en círculo, no me salía, y lo hice en split, así es como lo hice. En los agarres, por ejemplo, de los sliders, al principio, pues, como te lo enseñas, lo empiezas a tirar y no desarrollaba tanto, entonces modifiqué esa parte. Y pues para la recta, pues la que 4 costuras normalmente, la que hago, o sea, no tiraba sinker en ese entonces porque no me sentía cómodo, pero ya más adelante lo empecé a trabajar para poder hacerlo. ¿Ahí cuánto tiempo estuviste con Monterrey? Con Monterrey debuté en el 2004, tuve 2005, pero empecé con ellos desde el 2002. Ya. Luego te vas para Tuneros de San Luis, ¿no? Que era lo mismo, en ese entonces era Tuneros y Monterrey eran lo mismo. ¿Era la misma familia? De hecho empecé con Monterrey 2005, pero esta vez cuando empiezo ya estaba yo establecido en una entrada. Ya. Entonces tenían que meter a alguien en el roster, me acuerdo, creo que era Miguel Rubio, y el manager me dijo, ¿sabes qué? Te tengo que bajar. Me dice, no porque lo estés haciendo mal ni nada, me dijo, te tengo que bajar porque tengo que darle su lugar al caballo, porque era caballo en ese entonces. Claro. Y yo, sí, sin problema. Y al otro día me dijeron, ¿sabes qué pasa? Me dice,
que los dueños quieren que tú vayas a San Luis para que seas abridor. Ya. Te querían desarrollar a lo mejor para abrir. Como ¿no? abridor. Entonces siempre me dieron esas visiones y pues me mandaron a San Luis a abrir juegos. O sea, abrir juegos. Oye, ¿tú cómo ves la diferencia entre a lo mejor ser un pitcher, abridor, relevo? Igual estuviste como cerrador, he visto que estuviste igual en Liga Mexicana como cerrador. ¿Tú o sea, notas alguna como tal diferencia? ¿Cómo ves ese tema? Pues claro, o sea, sí, para ser abridor pues eres una persona que tiene que tener mucha inteligencia, ¿no? O sea, mucha paciencia, o sea, para estar ahí. Porque vas a llevar un juego largo. Hay situaciones que son menos o lo que sea, pero para ser un poquito más tranquilo necesitas ser el abridor. Pero cuando eres relevo en situaciones alarmantes, vamos a ponerle así, claro, necesitas tener mucha fuerza para hacerlo. No quiero ser grosero, pero sí. Claro. Entonces, las situaciones cambian, es diferente. Me han tocado esas dos transiciones, y me gusta más el relevo. ¿Te gusta más? No, yo pensaría que te gusta más abrir juegos. O sea, puedo abrir juegos y claro, porque lo sé y puedo controlar. Ya. Pero relevar, para mí... ¿Te gusta? Al principio, bueno, repito, al principio, hasta el 2008, que estuve aquí en Yucatán, estuve de abridor. Sí. Y me recuerdo mucho que Osvaldo Verdugo me decía, Villa, tú pudieras ser un cerrador. Me dice, tienes la velocidad, tienes potencia para hacerlo. Yo le decía, no, güey. Y en ese entonces yo decía, no, a mí me gusta abrir. No, güey, tú eres mejor haciéndolo. Chécalo. Entonces me empezaron a utilizar de relevo situacional y empecé a sentir diferente, o sea, esa adrenalina. ¿Te gusta entrar con adrenalina, no? No me sentía nervioso, pero sí me gustaba. Entonces cuando también después de terminar con Leones me iba al Pacífico, yo era relevo y me tocaban también esas situaciones. Entonces, oye, sí, me empezó a gustar más. Entonces empecé a trabajar en eso. O sea, me empezaron a meter más y pues de relevo me gustó más. Ya. Oye, ¿y en qué año llegaste aquí a Yucatán? Luego ya tu tercer equipo fue Leones. Sí, después de allá en 2006. 2006, en la etapa del campeonato, ¿no? En el 2006 me tocó venir aquí con Leones, me cambiaron por el Patón Aceves. Oye, una duda, ¿y si era tu sueño? A lo mejor, digo, eres yucateco, te formaste aquí, bueno, no te formaste en Monterrey, pero en algún momento de tu carrera tú quisiste venir para Yucatán. Te voy a ser sincero, a mí cuando me entrenaron me dijeron todo para allá, para el norte. Ya. Nunca pensé jugar con Leones. De hecho, Roberto Pérez me habló. Como Roberto me había visto en un escauteo en la academia. Ese año, en 2005, terminé en el Pacífico y a los 2-3 días me fui para la Academia del Carmen. Iba a ver un escauteo, o sea, un showcase. Claro. Entonces fui con 2 días y bajando de Hermosillo y me ve Roberto Pérez. Me dice, paisanito, me dice, ¿no te gustaría jugar en Yucatán? Yo le dije, no, yo estoy bien ahí donde estoy. No, pero, no, le dije, no estoy bien ahí. Le dije, me gusta estar ahí en Monterrey. Yeah. ¿Seguro? Me dijo, sí. Entonces, 2000, que estando en Hermosillo me hablaron que me habían cambiado. O sea, perdón, el 2006, sí, 2005 me habían dicho, ¿sabes qué? Te cambiamos a Yucatán. Y me habló Roberto para decirme, oye, paisano, ya te cambiamos a Yucatán. ¿Te compraron? Coméntame cómo funciona un poco eso. ¿Te compran? ¿Le pertenecías al 100% a Monterrey? O sea, explícame un poco eso. Yo pertenecía al 100% a Monterrey. Hay transacciones que son cambio jugador por jugador, o venta, o préstamos, y regresas, por ejemplo, al año siguiente. Cuando son préstamos, regresas al año siguiente. Cuando es venta, pues te compran y te toca un porcentaje a ti. Ya. Pero el mío fue jugador por jugador con Alfredo Aceves, el Patón. Me cambiaron y yo vine para acá, para Yucatán. Me acuerdo que le digo, te vuelvo y repito, le dije a Roberto, no, paisano, ¿por qué? No me estés bromeando, yo quería estar en... No, me dice, sí, ya te cambiamos para Yucatán. ¿Y cómo te sentiste? ¿No te sentiste así no como me sentí mal, no me sentí mal, te voy a decir, no me sentí mal, pero dije, yo quería estar ahí. Le dije, no, pues no vas a estar en Yucatán, en tu casa. Y bueno, sí, tienes razón. Entonces ya le hablé a mi papá, le dije, ¿sabes qué? Me cambiaron a Yucatán, voy a estar este año para allá. Me imagino que en tu casa lo tomaron así bien. Oye, vamos a jugar qué bueno, vas a estar aquí, vamos a ver. Y que, pues, así me quedé, ¿no? O sea, en ese entonces yo estaba con mi actual esposa, o sea, con mi esposa.
de novio, y también ella pues dijo, bueno, qué bueno, pues así te voy a ver un poquito más, Claro. y así estuve con... Oye, ¿cómo fueron los primeros partidos aquí con el equipo de Yucatán? ¿No te sentías presionado porque era yucateco, con más responsabilidad? ¿Cómo te sentías? Sinceramente no, o sea, como te repito, yo creo que siempre he sido una persona muy centrada, no me sentí nervioso. Sí quería hacer mi mejor actuación, la realidad es esa. Me acuerdo que abrí el juego inaugural en Campeche, yo fui el segundo abridor, fue primero Oscar, luego yo, y estaba Arellano y Verdugo, me acuerdo. Sí. Entonces me pusieron de segundo abridor, yo abrí en Campeche el juego inaugural. Ya. Me fue bien. Sí. O sea, oye, ¿cómo era la transición de pasar al norte a pasar al sur? O sea, verdaderamente es más complejo lanzar en el norte. Sí, claro. Sí, para vuela los mal la pitchers, bola. sí, la bola vuela. ¿Y alguna un poquito estrategia más. que a lo mejor usabas como para, ajustarte? ¿Qué es lo que Pues, normalmente hacías? Simplemente era estar más conectado en dónde ibas a soltar la bola. Por ejemplo, aquí en Yucatán o en todo lo que es el sur, a veces pitchers que se te quedan en el medio, pues le pueden dar, pero como no vuela mucho la bola, pues se mantiene un poquito más. Claro. ¿No? Pero por ejemplo, tú de hecho en un lugar donde se me complicó muchísimo en mi carrera pichar era en México. O sea, en México, sí, si te quedabas tantito, cada vez que entraba me daban hasta para llevar, o sea, sinceramente. Sí. Pero nunca encontraba yo una forma hasta que tuve que trabajar en un cambio, buscar un cambio, tirar un poquito más de sinker. Entonces, eso es lo que tienes que hacer, ¿no? Tienes que variar un poco más, quitarle un poco más a la bola estando en el norte que en el sur. Ya, oye, ¿quiénes fueron las personas que a lo mejor te guiaron en tu camino? Por ejemplo, ahorita que tocas el tema de Leones Yucatán, ¿quiénes fueron los pitchers que llegaron a guiar un poco tu camino? A lo mejor guiándote con un consejo, con alguna recomendación. Me ayudaba mucho en ese entonces, pues yo, o sea, que es mi compadre Manuel Flores, con él me llevaba mucho, pero también era Arellano, o sea, Arellano fue igual le fue muy bien esa temporada, el 2006 le fue muy bien. Que hasta la fecha tengo contacto con él, con Verdugo, que tengo en contacto con él. Vargas también me llegó a dar un consejo, o sea, siempre. Como que siempre era lo que te aconsejaban a ti, o sea, para Pues que confiara más en mí, o porque, o sea, que muchas veces por ser un poquito más joven, creo yo, no lo sé, me decían, nada más suéltala, o sea, confía en ti, cree en lo que estás haciendo. A veces no nos damos cuenta del tamaño de nuestras facultades, ¿no? Entonces ellos me decían, trata de ser un poquito más relajado, no te preocupes tanto por lo que vaya a pasar, o sea, trata de disfrutarlo, es lo que tienes que hacer. Porque sí eres muy bueno, pero hay veces que como que quieres hacer de más. Sé tú mismo y hazlo, o sea, tan simple y tan sencillo. Y sí, de hecho también Said me dio muchos consejos porque era el que también me cachaba. Me decía, tú tienes muy buena recta, úsala. Establece tu recta bien, me dice. Y ya, o sea, eso es lo que pues me ayudó, ¿no? Sinceramente. Ya. ¿Nunca fuiste, por ejemplo, una persona que, no sé, a lo mejor tenga algún mal vicio o algo que te llegó a dar algo malo en tu trayectoria profesional? No, o sea, la verdad no, o sea, siempre he sido. ¿Te gustó mucho la disciplina, o sea, a lo mejor tan disciplinado como ahorita no era, pero sí trabajaba. Sí. O sea, había diferencias que, por ejemplo, trabajaba y decía, bueno, ya trabajé, estoy bien, pero como ahora que, por ejemplo, me levanto temprano, hago tal cosa, voy al gimnasio, o sea, más disciplinado, me preocupo más por entrenar. ¿Ahorita consideras que eres aún más disciplinado que cuando eras profesional? Sí, la verdad sí. O sea, yo te voy a ser muy sincero, la verdad es que sí. Soy más disciplinado ahora que cuando estaba a nivel profesional. ¿Y tú a qué crees que se deba eso? O sea, a lo mejor maduraste después, ¿qué es lo que consideras? Pues creo yo que, como dices tú, la madurez te llega a muy temprana, un poquito más adelante, pero el darme cuenta que puedes aprender a conocer tu cuerpo, aprender a conocerte, o sea, real, es donde empiezas a buscar cómo trabajar. Cómo hacer las cosas en vez de cantidad, porque así era como yo trabajaba antes, era cantidad, trabajaba pero cantidad, en vez de ser tanta cantidad que sea calidad. Ya. Entonces es lo que cambió, o sea, esa mentalidad cambió. Ya. Oye, ¿qué recuerdas de ese 2006 del campeonato? O
sea, ¿cómo fue desde tu perspectiva? Digo, cada quien, digo, casualmente hemos tenido a 3 personas que fueron parte del 2006, pero tu perspectiva, ¿cuál fue? Pues, ¿qué es lo que tuvo ese equipo diferente a los demás equipos? Pues, ¿qué te puedo decir? La verdad es que la unión que teníamos todos, ¿no? O sea, era un equipo bien unido. Para serte sincero, ese año empezamos muy mal al principio, o sea, empezamos mal. Pero conforme se fue compactando el equipo, pues yo era nuevo, habían otros nuevos, y nos fuimos compactando. Entonces, todo eso fue lo que nos llevó hasta ese campeonato. La realidad es que la gente no creía que podíamos lograr eso. Imagínate un equipo Sultanes de Monterrey. Era la nómina más grande que tenía la Liga Mexicana. O sea, la realidad es esa, que era un equipazo. Y pues lo más que te puedo decir es eso. Pero el home run creo que es lo que más disfrutamos todos, claro. ¿No? Jugar 15 entradas, o sea, desde las 5 de la tarde hasta las 12 de la noche, estar ahí en tensión, claro, todo el tiempo. O sea, eso es lo que recuerdo, la gente gritando. Sí. Como nunca, porque ahorita... Exclusivamente, como no tienes idea, el estadio llenísimo. Sí, porque yo algo que he notado ahorita últimamente, digo, de repente he visto que como que la gente se ofende un poco en que comento esto, pero antes la afición siento que era más arraigada. Ahorita vas al estadio y que es diferente, ¿no? Pues, inclusive antes podría comparar que la afición de Yucatán en esos años era casi similar como la que hoy en día vemos en los Diablos. O sea, yo he visto los videos antiguos, no manches, es otra afición. La de Diablos creo que toda la vida. Sí, claro. Yo me acuerdo mucho que la porra de Diablos nos llevábamos, o sea, nos saludaban 2 personas siempre, no recuerdo los nombres, pero siempre terminando el juego se salían donde estaba el camión a darnos la mano, nos hicimos amigos. Aquí en Yucatán hasta la fecha hay muchísima afición, muchísima. Para serte sincero, yo no he ido a un estadio, o sea, al estadio de Yucatán en mis últimos 5 años. ¿Por qué? Pero no porque no quiera. Sí, porque no tengo el tiempo para ir. No, igual... Mi hijo me ha dicho, papá, vamos. Cuando fue cuando vino Trevor. Ya. Vamos a verlo, pues vamos. Pero la realidad es que por tiempo... Y por no trabajo, te dan ganas de, claro, híjole, estar chido. O sea, claro, la realidad no sé si a lo mejor a todos los beisbolistas les pasa. De que quieres estar ahí, retomas y ves todas tus vivencias y... no tienes la paciencia muchas veces para estar viéndolo. Sí. Prefieres estar adentro metido. Sí, claro. Sí, porque se vive diferente. Oye, yo haría esto. Oye, ¿por qué esto? Sí, o sea, hasta nosotros que no hemos jugado profesional nos pasa, yo creo. Claro, me imagino que ustedes más. Yo recuerdo que igual Arturo Félix siempre comentaba, no, yo no, que fue igual un formador mío. Siempre comentaba, yo no veo los partidos porque pues, o sea, no me sale, no puedo. Pues porque pues ya estuvo pues tantos años ahí, pues no es lo mismo verlo como aficionado que como jugador, ¿no? Así es, la realidad. Sí, es lo que pasa. Sí, no, sí, claro, es que a veces la gente no lo entiende, pero pues es parte de ser atleta, ¿no? Me imagino que a los futbolistas igual les pasará que no pueden ver un partido con normalidad. Sí, porque estás acostumbrado a estar adentro del campo, vamos a ponerle así, en el estrés metidos, y el estrés de estar afuera viéndolo es diferente. Entonces yo me pongo a ver, puedo ver 1 o 2 entradas, pero ya después digo, ay, no puedo. Me quito. Luego te regresas para el norte, te regresas a Zaraperos, ¿no? Ahí te cambian, ¿cómo estuvo Me cambiaron por Miguel, no me acuerdo su apellido, pero sí fue un cambio, fue préstamo. Sí. ¿Y no te habías acostumbrado aquí? ¿No dijiste, no te sentís así como que, híjole, ya dejo la casa otra vez? Siempre me gusta preguntar eso porque a veces es un sacrificio igual estar de ciudad en ciudad, es complicado. Pues la realidad es que no te voy a ser sincero, no. Mi último año aquí en Yucatán, yo te voy a ser real, yo ya no me sentía a gusto. Ya. Tuve unas situaciones ahí con el manager y yo ya no me sentía a gusto. Ya. Me acuerdo mucho el playoff, hubo un error que cometí, que me sentí muy mal, o sea, la realidad es que me sentí muy mal, pero dije, bueno, son situaciones que pasan. Tiré mal la segunda, nos empataron el juego contra Diablos, y pues eso pasó, ¿no? Ese es un recuerdo que amargo, te lo voy a ser sincero, sí. Pero después de ahí, desde antes de eso yo ya no me venía sintiendo a gusto, tenía mucho conato con el manager, o sea, yo ya no me sentía a gusto. De hecho, yo decía a mi esposa, a mis papás, que no estaba a gusto. Entonces, cuando me pasan a Saltillo, dije, para mí fue otra perspectiva. Ya. Me sentí tan bien estando allá, trabajé, o sea, como si hubiera sido la primera vez, como cuando me fui a Monterrey.
Ya. Así me empecé a sentir. De hecho, me fue muy bien ese año en Saltillo. O sea, tan es así que el dueño de Sergio Ley me dijo, no quiero que te regreses a Yucatán, voy a hacer todo lo posible por cambiarte. Ya. Dije, pues adelante, estoy de acuerdo, cámbiame. Yo quiero regresar aquí con ustedes, nos toca ser campeones. Ese año, el 2009, son recuerdos así bonitos porque ese mismo año nace mi hijo en la serie final contra Cancún. O sea, algo que para mí... Y no pudiste, me imagino, estar, ¿no? Claro que sí. Sí, ¿Cómo no? sí pudiste. Sí, estuve, bendito Dios, me tocó. Venimos a jugar la serie, jugamos en Saltillo primero. No, sí, en Saltillo, los primeros 2, ganamos los 2 y venimos aquí a Cancún. Ya. Entonces, en ese entonces mi esposa ya estaba aquí, tenía 7 meses, ya estaba aquí en Mérida y me dice, voy a ir a Cancún. Yo le decía, no, ya preguntaste al ginecólogo. Sí, yo voy. Y yo le dije, no seas descuidada, llévate las cosas por si llega cualquier cosa, ¿no? Por si llega a pasar algo. Ay, no creo, me dijo, todavía nos faltan 2 meses. Le dije, llévate las cosas, presiento que va a pasar algo. Me dice, no. Bueno, para no hacerte la larga, llego a Cancún, nos fuimos a cenar, fue un lunes, fuimos a cenar y todo, y en la madrugada, güey, se le revienta la fuente. No manches, verdes. Un día antes de empezar el juego, se le reventó la fuente. Y le digo, ¿y qué hacemos? Y yo, pues, no sabía yo qué hacer. ¿Qué hacemos? Y lo primero le hablé al ginecólogo de Mérida para decirle, oiga, fíjate qué pasó. Vente para Mérida. Le dije, vente. Le dije, no tengo carro. O sea, no. Si no te puedes mover, ¿no? No te podías mover, ¿no? Llegue y todo. Te estoy hablando que fueron las 2 de la mañana. Verdes. A las 2 de la mañana pasó eso. Y le digo, oye, pero no sabes qué. En ese entonces mi suegro vivía en Cancún. Le dije, ¿sabes qué, suegro? Pasó esto y esto. Ahorita acá hay un hospital, vamos ahí, la llevamos. Y a las 6 de la mañana nace mi hijo. Pero me dio la oportunidad, Dios, de estar ahí presente, claro, ver que salga de la panza de su mami porque fue cesárea. O sea, se hizo todo así rapidito, me moví rápido, lo di. De hecho, los directivos, el gerente de viajes y todo eso fueron hasta el hospital conmigo, estuvieron apoyándome. Sí, porque me imagino que nadie lo esperaba, o sea, todavía le faltaban 2 meses. A las 10 de la mañana me fui al cuarto, me dice Eduardo, no me acuerdo, Eduardo se llamaba el gerente, vete a dormir, me dijo, al rato tenemos juego. No, le dije, yo quiero estar aquí, vete a dormir, me dijo. Bueno, pues me fui a dormir. Y a la 1 de la tarde regresé otra vez. Y yo tenía que estar en el estadio a las 4. Fui a verla, todo bien, vi que me estaba todo bien. Me dijo, Eduardo, no te preocupes, nosotros lo checamos, vete al juego. Ya. Y pues todo desvelado, o sea, la realidad es que... ¿Y te tocó lanzar ese día? Me tocó relevar. ¿Y cómo te fue, te acuerdas? Me fue bien, perdimos el juego, pero me fue bien. O sea, ya. Desgraciadamente perdimos el juego, pero sí. Relevé 2 entradas y pues bien. Ya sé, desde ese momento ya sabes, ese era el que acaban de firmar, ¿no? Sí, Elian se llama. Elian sí, Villalobos. Sí, ya, desde ese momento ya sabías que iba a ser pitcher. No sabía si iba a ser pitcher o no, pero pues bendito Dios, está ahí, está metido. Pero así fue esa anécdota. Esa anécdota es algo que recuerdo mucho, si bien padre para mí. O sea, terminó el juego, me cambié, me fui al cuarto y estaba mi hijo ahí. Sí. Y ya ese mismo año fueron campeones ahí con Zaraperos. En Zaraperos, de hecho, en Saltillo habían lonas en el estadio, en la calle. Y yo salgo en una lona. Sí. En el hospital viendo a mi hijo, o sea, tengo una lona de esas en la casa para sí. Que pusieron afuera, que fuimos campeones y me pusieron así en la lona que estaba yo con mi hijo en el hospital. Qué padre, qué bonita anécdota. Ahí me pasas la foto igual para anexarla acá, porque ahorita le vamos a empezar a poner fotos a los clips que estoy subiendo, para que como que sea un poco más visual. Si gustas, nos puedes compartir la foto igual para... Te la checo. Sí. Oye, y luego te vas para Toros de Tijuana, ¿no? Toros de Tijuana, no. De Saltillo me pasaron a Monclova. Ya. Tuve 3 años en Saltillo y de Saltillo me pasan a Monclova. En Monclova estuve el resto de la temporada, vamos a poner que a la mitad de la temporada de Saltillo, 2011, me pasan a Monclova y al año siguiente me pasan a Tabasco. Ya. En ahí Tabasco estuviste como cerrador también. Ahí en Tabasco. Cerrador. Que te fue años, bastante bien igual Dios, en Tabasco. Sí, muy bien me fue, la verdad, sinceramente me fue muy bien. Tuve 2 años y ya después de ahí regresa a Toros.
de Tijuana. Y el manager que estuvo de ahí en Tabasco me manda a llamar para Tijuana. Entonces, Raúl Cano. Sí. Me llevó para Tijuana, o sea, avanzada la temporada, me dijo, vente para acá. No, te voy a cambiar. Y me cambiaron, me fui para allá, para Tijuana. Entonces estuve ahí. Y en Tijuana, después de tantos años, fui que volví a abrir juegos. ¿Y cómo fue esa transición de ya ser una persona un poco más madura, un poco más, pues más que nada madura, ¿no? A lo mejor luego de ser relevo, cerrador, luego abrir juegos. ¿Cómo fue esa transición? Mi transición fue, o sea, te repito que para mí siempre ha sido, no es algo difícil. Entonces, la gente que ya sabía, porque el mismo manager que me llevó para Tijuana, llevó también al coach de picheo. Entonces, en ese entonces, pues ya sabían la capacidad que tenía tanto para abrir como para relevar. Al principio, mis primeras 2 salidas, solo tiré 5 entradas, que era lo que a mí me afectaba muchas veces para abrir, o sea, para poder avanzar un juego, que como era de potencia, por eso mismo me acuerdo que me decía Osvaldo, es que eres de potencia, porque vienes de primera, segunda, tercera entrada bien fuerte, o sea, tu máximo, y después de la cuarta, la quinta, la sexta, bajas mucho. Entonces, eso era lo que a mí me afectaba, que después de la cuarta entrada yo bajaba mi velocidad, podía empezar 95, 96 y estar así las primeras 2, 3 entradas y después bajar a 87, 88, o sea, como que no tenía esa resistencia. Entonces, eso fue un cambio que tuve que trabajar más, o sea, más fuerte. ¿Y cómo lo trabajaste? ¿Cómo recuerdas que...? Rutinas de gimnasio, correr, fortalecer, o sea, mucho correr. Oye, ¿y algún bateador que que a lo mejor durante tu trayectoria se te haya dificultado mucho enfrentar? ¿Recuerdas alguno? Sí, claro que sí. De hecho, cada vez que lo veo se lo digo, Luis Mauricio Suárez. Ah, sí, ya. Igual estuvo aquí en Mérida mucho tiempo. Luis Mauricio Suárez era una persona que siempre hacía mucho contacto con la bola. Entonces, sí lo logré dominar, pero ya después de que vi que era por tiempo lo que tenía que hacer, el ajuste. O sea, yo podía tirarle rectas pegadas, tirar cambios y todo, y era que me daba línea. Me daba y dije, tengo que hacer algo. Entonces empecé a cambiar mis tiempos a la hora de lanzar. Que de repente levantaba la pierna, de repente me iba bien rápido, de repente me iba rápido y tiraba curva, de repente... Entonces ahí me empecé a dar cuenta con ese bateador, con Luis Mauricio, que lo podía sacar de out de esa forma. Entonces, cambiando los tiempos. Pero era una persona de que me tocaba y ya estabas predispuesto a lo que iba a suceder, ¿no? Hit. ¿Y algún otro jugador que se te haya dificultado batear? Lanzarle. No. ¿Algún extranjero o algo? ¿Tuviste igual esas temporadas, por ejemplo, del 2006 a 2015 fue una época igual dorada en la Liga Mexicana? O sea, que alguien tenga un extranjero es que tiene que ser un extranjero muy bueno. Sí, ¿tú recuerdas por él? No, nunca. Nunca. Mexicano también igual, Saucedo creo que siempre me daba. Sí, en su prime. Me bateaba, o sea, me dio varios jonrones de hecho. Sí, Saucedo. Sí. Ya. Oye, ¿y quién consideras que te ayudó muchísimo en tu trayectoria en la Liga Mexicana, que le logras aprender mucho? Digo, todos tenemos a una persona que le logramos aprender mucho. ¿Quién consideras que fue esa persona? Pues en Saltillo, me relacioné mucho con Rafa Díaz, un pitcher que le dicen Pocho, o sea, Rafa Díaz. Me acuerdo muchísimo, de hecho, que platicaba yo mucho con él. Era una persona muy seria y trabajadora y muy disciplinada, y ahí fue que dije, voy a ser ese tipo de persona. Que trabajaba diario, o sea, no había día que estuviera cansado o como estuviera. Él llegaba tempranito a trabajar. Pero para en ese entonces, cuando yo llego a Monterrey, voy a retroceder un poco, cuando llego a Monterrey, él era caballo, él era el pitcher número 1 de Sultanes. Y desde ese entonces yo lo conocí, o sea, y lo veía, cómo tiraba su bullpen, cómo trabajaba, cómo establecía sus esquinas, sus rompientes, todo. Entonces dije, yo quiero ser como él, o sea, yo quiero ser así, que era el prototipo que tenía como Greg Maddux. Entonces dije, bueno, pero como yo era novato,
yo quería acercarme, pero me daba como pena para poderme acercar a él. Y él era una persona muy seria, como si estuviera molesto todo el tiempo, no quisiera hablarle a nadie. Entonces no me acercaba. Pero cuando llego a Saltillo, yo le dije, Rafa, ya estamos en el equipo, o sea, pero yo quiero decirte algo. O sea, yo siempre te he admirado y desde que llegué a Monterrey, tú ya estabas muy bien establecido y siempre has sido mi inspiración. O sea, siempre he querido ser ese modelo. Le dije, pero nunca me acerqué porque parecía que siempre estabas molesto, que no querías hablar con nadie. Para hacer en pocas palabras que eras muy especial o grosero, Claro. mamón. Me dijo, no, me dice, al contrario, te hubieras acercado. Sí, la neta, hay veces que no quiero hablar con nadie, la verdad, me dijo, pero te hubieras acercado. Y qué bueno que me lo dices, me dice, porque a partir de ahora tú vas a trabajar conmigo. ¿De verdad? Le dije, sí. ¿Pero estás dispuesto a trabajar? Claro, le dije, claro que sí. Perfecto. Pues llegas temprano y a trabajar. Va. Y empecé a trabajar con él. Él me ayudó muchísimo a mover un poco más los picheos, a mejorar mi slider, la verdad. O sea, él me ayudó mucho a eso. O sea, Rafa Díaz. Ya. Rafa Díaz. Él consideras que le aprendiste bastante, Sí, ¿no? sí, la verdad sí. Tu último equipo fue Bravos de León, ¿verdad? Bravos de León. Sí. De hecho, no te retiraste tan grande, ¿verdad? O sea, No, tenía- ¿qué pasó ahí? Bueno, ahí en el 2018, un año antes, tuve una lesión, un microdesgarre en el supra. Entonces, no, perdón, 2019 fui a entrenamientos y no, en el 2018 que hubo 2 temporadas, no sé si recuerdas que hubieron 2 campeonatos Sí, que hubo, uno se lo llevó de Leones, de hecho. y el otro era Monterrey. Sí. Entonces, ese año, en el 2018, mi primera temporada que tuve pichando con un dolor en el hombro. Yo decía que era una contractura, nunca me hice un estudio hasta que ya la realidad fue que, ¿sabes qué? No aguanto. En ese entonces estaba Luis Carlos García y le dije, ¿sabes qué, Luis Carlos? Estoy lastimado, creo yo. Eso es lo que veo, como que batallas mucho, vete a hacer un estudio. Entonces, cuando me hice el estudio, sale que tengo un desgarre. Entonces, me pararon toda la primera temporada y en la segunda temporada empecé. Entonces, empiezo en la segunda temporada a lanzar. ¿Y qué pasó? Que como me utilizaban a mí en la séptima, me tenían guardado ese lugar siempre. Entonces, al principio empecé a tirar poco a poco y después que se dieron cuenta que ya estaba yo bien, me empezaron a utilizar muy seguido. Me acuerdo mucho que el doctor Cuauhtémoc me decía, hey, ve tranquilo porque tuviste un desgarre, ve suave, no seas... Pero cuando estás ahí, pues yo decía, sí puedo, o sea, sí puedo. No tenía ya dolor de nada. ¿Qué pasó? Que empecé a tener mucha debilidad y ya sentía que yo le decía en ese entonces, Julio César Miranda, que era el manager de Apodalis en la Chiva, le decía, güey, me siento débil. No tienes nada, me decía, no tienes nada, lo único que tienes miedo. Le dije, hey, me siento débil, o sea, por más que quiero, no tengo esa potencia. Pues si tus rectas están igual, sí, le dije, pueden estar igual, le dije, pero no me siento con esa potencia. Le dije, ayúdame. El caso es que se molestó, creo yo, por eso que le dije, y entonces al año siguiente voy a entrenamientos y empezaron a hablar, sobre todo él. El manager en ese entonces me habla al bullpen y me dice, oye, fíjate que esta persona está hablando pestes de ti. Le digo, ¿pero por qué? Pues no lo sé. Y yo le dije, ¿sabes qué? Como cuate, si no hay oportunidad aquí, dame la chance de moverme. Te estoy hablando que fueron 15 días después de empezar el entrenamiento. Ya. Le dije, no me vayas a hacer la mala jugada de que no vaya yo a poderme acomodar. Le dije, no, tú estás en el roster, yo ya sé lo que en lo que eres capaz de hacer, no le voy a hacer caso a los chismes y que no sé qué. Pero yo me empecé a dar cuenta que no me metían en los juegos de preparación. Para yo estar bien en los juegos de preparación, siempre hablaba con el coach y le decía, si me puedes poner un día sí y un día no, mejor. O sea, con un día de descanso, pichar. Tratar de pichar lo más que pueda en la pretemporada para estar listo. Yo necesitaba poner listo mi brazo. Y sí pasaba, siempre hacía eso. Entonces esa vez veía que iban todos al juego y a mí no me llevaban. A lo mejor me llevan mañana. Chispas, pero Preparado. de plano te decían, oye. Me empezaron a hacer así, o sea, el coach me empezó a hacer así, me empezó a hacer a un lado. Chispas. Y dije entre mí, que tengo que ver qué hacer. Y vuelve la situación
porque yo iba temprano a trabajar, se molestaba. Es que me tienes que decir. Digo, pero ¿por qué? Si esto es lo que estoy haciendo aparte, no necesitas tú estar presente. Sí, claro. O sea, es un extra de lo que estoy haciendo. O sea, es aparte. Si tengo que trabajar contigo, lo voy a hacer después de esto. O sea, antes no tengo ningún problema. O sea, si teníamos que estar a las 9 en la raya, se le dice, o sea, en la raya, en la, sí, en la claro. línea, yo estaba a las 8. Trabajaba en lo que tenía que trabajar y estar listo para cuando empezáramos a entrenar. Pero se molestaba, le digo, oye, pero... Entonces se me empezaron a pegar 2, 3 pitchers conmigo, vámonos a trabajar temprano, y trabajábamos, que si toalla, que si estiramientos, que si ligas, que si potencia, que si... Se molestaba, pues es que me quieres quitar el trabajo. No, en ningún momento. O sea, yo vengo a trabajar en mí. Ellos se me pegaron, lo siento mucho, tú deberías de estar aquí. O sea, si tú quieres que trabajen, trabaja con ellos. Yo estoy trabajando aparte. Sí, man. Para no hacértelo largo, me vuelve a decir el manager en ese entonces, hey, están hablando mal de ti. El manager te lo decía, ¿no? Están hablando mal de ti, están hablando mal de ti. Y yo, pues entonces dime qué hacer. Le dije, si están hablando mal de mí, pues yo me voy, o sea, dame el cambio, ¿no? Tú sigues en el roster. Va. Un día antes de empezar la temporada, me habla el manager y me dice, ¿sabes qué? Necesito hablar contigo. Bajé. Y a mi roomie en ese entonces, que era Omar Rentería, le dije, ¿sabes qué, güey? No van a haber planes para mí. Le dije, no digas tonterías, tú vas a verle. Entonces bajé y me dijo, estaba el coach, la chiva y el manager. Y me dijeron, ¿sabes qué? No hay planes para ti. Y dije, ¿cómo que no hay planes para mí? Le dije, no hay planes para ti. Me dijo, yo te quería dejar fuera del roster, pero no. Le dije, yo no creo merecer estar fuera del roster. Le dije, pero yo te avisé con tiempo que si no habían planes, pues me dieras la baja y me cambiara. Y me habías dicho que el señor aquí presente estaba hablando mal de mí. O sea, ya en ese entonces, como me agarró el enojo, me lo confronté y se lo dije. Y él me dijo, no, yo no estaba hablando mal de ti. Me dijo, sí, él me dijo, todo lo que tú decías, él me lo dijo. Entonces te pido, por favor, que dejes de hacer las cosas mal. Dije, ahorita le acabas de quitar la comida a mi familia, yo no me voy a poder acomodar en ningún lado. Dije, entonces me estás dando en la torre. Le dije. Ya no supieron qué hacer, en ese momento muy molesto y me puse a llorar porque la verdad, sí, es algo que no esperaba. Claro. Lo sospechaba, pero no lo esperaba. Y le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Me voy para Mérida. No te vayas, muévete. No, me voy para Mérida ahorita mismo. Le hablé a mi papá y pues vente, ni modo, vente. Y ya me fui. O sea, me regresé a Mérida y le hablé a Luis Carlos, que en ese año estaba con Yucatán. Un año antes había estado en Bravos. Le dije, ¿sabes qué, Luis Carlos? Me dejaron libre. Me dijo, ¿cómo puede ser posible que te hayan dejado? Le dije, pues sí, me lo acaban de hacer ahorita hoy. Le dije, no, mañana empieza todo. Mi Sevilla, no tengo espacio. Me dice, ya hice mi roster igual y pues se me veía muy injusto que pasara eso. Me dice, no, le dije, no te preocupes. Y la primera serie va Bravos a Yucatán. Y estaba Walter Silva ese año, estaba Marco Quevedo. Sí. Y mi roomie en ese entonces Rentería, y pues me dejaron boletos para que fuera. O sea, yo fui, pues dije, vamos. Pues. Entonces yo me acerco, iba a abrir Walter, me acerco a ver a Walter. Entonces, al hablar con él, me dice, ¿qué onda, Manaco? Porque siempre él dice, ¿qué onda, Manaco? ¿Cómo estás? Dice, ¿no te has podido acomodar? Le dije, no. Me dijo, está la situación bien fea aquí. Me dijo, no, pues ni pedo, le dije, no pasa nada. Y venía el coach. Pero para en ese entonces yo ya había hablado a Campeche, ya había hablado a Puebla, ya había hablado... Querías acomodarte, y ¿no? Él mismo se había encargado de decir que yo estaba mal del brazo, que no estaba muy bien, que no sé qué. Cuando estaba yo en juegos de pretemporada tirando 92, 93. Pero pues derivado a una lesión creían que yo no les iba a ayudar. Pero bueno, así es esta cosa, así es la situación a veces. Oye, ¿tú cómo viste eso? Porque a muchas personas les ha pasado, y ahí entramos en el que a lo mejor el béisbol es un poco injusto, ¿no? Y platicábamos fuera de cámara. ¿Tú qué consideras, cómo ves esa situación aquí en México? Porque como tal yo veo, para los beisbolistas profesionales, veo un gran riesgo. Porque el béisbol no es como a lo mejor el fútbol o a lo mejor otros deportes en México, que firmas un contrato a lo mejor de 4 años y dices que aseguras, porque a final de cuentas, lo vamos a decir, el panorama para un beisbolista es un poco complicado, más ahorita en México. ¿Por qué?
porque juegas 6 meses, pero si no te arreglas con nadie en los otros 6 meses, entonces pues Tienes que esperar. Pones en riesgo. ¿Tú cómo ves eso? Pues sí, siempre creo que es el tema de todo el beisbolista, ¿no? O sea, claro, desgraciadamente así lo manejan. En Estados Unidos es otra cosa, pero claro, aquí en México siempre se ha hecho año con año. Vamos a ponerle que 6 meses y esperas el llamado para el siguiente año que tienes la oportunidad de arreglar un contrato. Pero nunca han hecho esa parte de que, bueno, vamos a firmarlo por 5 años. A nadie se le ha hecho. A nadie hasta la fecha no ha pasado. Entonces, eso lo trataron de hacer muchas veces en una asociación que fue la famosa... Sí, con Cantur, llegó varios ex Big Leaguers. Quisieron hacer eso, han tenido esas pláticas para darle un poquito de respaldo al beisbolista, ¿no? Porque claro, si tú estás bien y desgraciadamente tienes una lesión, sabes que estás en riesgo de saber si vas a estar la siguiente temporada. Sí, es un así riesgo. Pasa, ¿no? O sea, es la realidad. Y si te operan, por ejemplo, en este caso te lesionas, si te operas, no sabes si vas a regresar igual, o a lo mejor si te van a llamar, o si ellos mismos dicen, no, creo que regrese igual, entonces lo dejan. Es un criterio de personas. Sí, o sea, la realidad es que sí es difícil personas. Y ahorita con la situación que hay mucho extranjero, o sea, está difícil. Oye, ¿y cómo ves cómo te preparaste? ¿Estabas preparado para el retiro del profesionalismo como tal? No, o sea, la realidad es que no. O sea, te digo que me esperaba porque cuando yo llego a Monterrey igual pasó esas situaciones con muchos peloteros, gente grande, entonces llegan los jóvenes y van para afuera los grandes. Entonces, analizando todo eso, yo ya veía a mi edad y decía, bueno, van a empezar a llegar los jóvenes. O sea, preparé mi mente, pero cuando me dijeron, listo, no estaba listo, porque yo me sentía bien para seguir pichando. Me sentía bien, o sea, esos últimos años que tenía eran apariciones de 60, 50 y tantas apariciones por juego, o sea, casi la mitad de estar metido todos los días pichando. ¿Y tú qué consideras o qué a lo mejor consejo le darías a lo mejor a los jóvenes que están ahorita en el profesional y a lo mejor el panorama no es tan certero? ¿Tú qué consejo le darías o cómo? Pues te voy a ser sincero, mi hijo tiene ese sueño, yo lo veo ahorita con mi hijo. O sea, yo le dije, te voy a dar la oportunidad porque en su momento yo la tuve. Claro. Pero yo lo que quiero es que tú me termines la escuela. Yo no tengo estudios. O sea, terminé hasta la secundaria, empecé la prepa y fue cuando me fui. Entonces, ahorita si tienen la prioridad de estudiar, que lo hagan. Si también tienen ese sueño, pueden luchar por él, pero pueden terminar y continuar lo demás. ¿Qué es lo que le digo a mi hijo? Tienes la oportunidad lo tienes ahorita, estás firmado, pero si yo veo que en 2 años no hay algo bien, entonces lo que puedo hacer es buscar una beca y te lanzas para Estados Unidos o para donde tenga que mandarte, pero sin quitarte ese sueño de jugar béisbol. Claro. Entonces, ahorita muchos, y yo lo veo en mi academia, o sea, yo en la academia que tengo con los chavos, el sueño de todos ellos es eso. Yo estoy tratando y estoy buscando esa situación, esa oportunidad para ellos. Claro. Porque ese es mi trabajo, forjarlos para tener que enseñárselos a un scout o lo que tú quieras, ¿verdad? Entonces, pero les digo, pero tienes que tener bien todo en la escuela, o sea, para que tu papá te pueda traer, y yo siempre se los digo a los papás, necesito saber cómo van en la escuela, porque si están fallando, hay que parar, primero la escuela y después seguimos. Entonces, lo mismo le he dicho a mi hijo, ahorita él está preparándose para irse otra vez a Monclova, no sé si vaya a ser Mazatlán o Cancún, pero ya están en pláticas de dónde se van a ir, pero mientras está en línea. Claro. Porque eso ahorita es lo que están haciendo, los protegen, pero les dicen, pero vas a continuar la prepa. No, y es lo mejor, ¿no? Es lo mejor porque pues sí, ahorita el panorama global para los mexicanos es difícil. De hecho, en ese entonces cuando yo estaba creo que en Leones, y hay un jugador que se llama Edgar Quintero. Sí, lo conozco. Edgar Quintero es licenciado. Sí. Después de terminar su licenciatura, de ser titulado y todo, se dedicó al 100% al béisbol. Jugaba profesional, pero seguía estudiando. Entonces, cuando ya terminó bien su escuela, entonces se dedicó al 100%. Fue cuando empezó a remontar. Fue un bateador muy bueno. Edgar Quintero. Sí, lo conocí. Oye, y te retiras en 2018 y luego viene la pandemia.
Sí, yo recuerdo muy bien la pandemia porque recuerdo que empezaste a subir videos así como que estabas entrenando y fue cuando nació tu academia, ¿no? En pandemia, ¿estoy mal o estoy bien? Sí, en pandemia. Recuerdo muy claro ver a lo mejor un video en Instagram o en TikTok o en Facebook de que empezabas como en con una academia. En el 2020, como en estas fechas, precisamente en estos días cumplo 5 años. Oye, coméntame un poco acerca de ese proyecto de la academia, ¿cómo nace? Para antes de pandemia, yo como hasta la fecha, bendito Dios, tenía yo 3 trabajos. Trabajaba en un gimnasio de instructor, jugaba y no me acuerdo qué otro hacía, pero tenía 2 o 3 trabajos. Claro. Y estaba metido y viene pandemia, teníamos ahorros. De hecho, en ese entonces mi esposa se fue a Estados Unidos. Me dijo, voy a irme a Estados Unidos y que adelante, vete. No pasa nada. Vas a ver, yo los veo. Tú ya lo hiciste, ahora me toca a mí. Claro. O sea, yo los veo, ve tú y sueña por eso que quieres. Y se fue. Y viene pandemia. Para en ese entonces, pues, jugaba, generaba. Claro. Estaba también en la Academia Bachal. Ya. Eran los 3 trabajos que tenía. Entonces tenía solvencia. Pero viene la pandemia y nos da en la torre. Me imagino que a todos. El caso es que me quedé en ceros, o sea, así ceros. Me acuerdo que un día tenía yo 1 o 2 pesos para... Dije, no me puede pasar esto. Eso no sabía yo qué hacer y le decía a mi esposa, ¿qué hago? Tengo que buscar la forma porque me acuerdo mucho que estaba todo restringido. Sí. Y me dijo, mi papá tiene un terreno. Me dijo, vamos a hablar con él y vamos a ver qué podemos hacer, que des clases o algo. Le dije, sí, pero ¿y luego cómo lo abrimos? O sea, no hay... Sí, no hay capital, ¿no? ¿Qué hice? Tuve que empeñar mi anillo de campeones de Leones. O sea, la realidad es esa, no te voy a mentir. Claro. Gracias a eso pude abrir el proyecto. O sea, para mí fue algo que dije, no, o sea, lo tuve que hacer, o sea... Claro. Lo tuve que hacer, porque no podía yo dejar a mi familia sin comer. Claro. Entonces, me dan el dinero y empecé a hacer, hablo con mi suegro, me dijo, adelante, hazlo. Me dijo, bendito Dios, acabo de arreglar esa parte, porque estaba hecho una maleza así exagerada. Me dijo, ya lo acabo de arreglar, haz lo que puedas, yo los ayudo. Y pues sinceramente así empezó. ¿Qué restricciones? Que por ejemplo, 3 por día. Claro. Así empecé. La realidad es que ese año, todo completo ese año, estaba bajón. Sí. Entonces, cuando ya hablen la restricción de más personas, entonces empieza a remontar un poquito. Empieza a remontar. Y la realidad es que donde estábamos era una casa, un terreno, tenía una casa, el patio, muchos árboles, y tenía exactamente un espacio como de 6 por 10 tal vez para poder trabajar. Y ahí estuve trabajando mis primeros 3 años. Sí. Ahí estuve, o sea, así nace ese proyecto. La realidad es que así es. Debido a esa pandemia, como que me abrió los ojos y dije, bueno, claro, tengo que... Lo tomaste como una oportunidad y pues ni modo, empezar nuevamente de cero, ¿no? Ya, la realidad es que sí, empecé desde cero otra vez y pues hasta la fecha, bendito Dios, estamos ahí metidos. Que nos ha ido muy bien. Ahorita de tu academia han firmado 5, ¿no? 5 niños. Incluyendo ahorita tu hijo, 5 y están en vista por 2 más. Sí. O sea, no trabajo para nadie, la realidad. O sea, yo se los enseño a los que tengan, pero los trabajo. A muchos de los que han firmado tienen 5 años trabajando conmigo, 4 años trabajando conmigo. No, lo que quiero que entiendan es que no es de la noche a la mañana. Esto es de todos los días, es trabajar todos los días. Y para eso es la academia. No es para beneficiarme nada más, sino que es para buscar una proyección con el talento que hay en Yucatán, porque hay talento. Siempre se ha dicho, no, es que no hay talento, pero ahorita que yo tengo esa academia me doy cuenta que hay mucha gente con talento que no los han trabajado. Hay mucha gente con talento que a lo mejor igual si están mal guiados, pues toman malas decisiones y pues acaban arruinando su carrera, ¿no? De repente a mí me ha tocado ver a muchos chavos, tú sabes que aquí en el béisbol semiprofesional hay buen nivel. De repente ves a chavos de 16, 18 que están duros, están arriba de 85, 87, pero después, 1 año, 2 años después, los ves o lesionados o a lo mejor con malos vicios, ¿no? Sí, yo creo que es lo que ¿Sabes falta. También qué es lo que
por lo que me dice la gente, que gracias a que soy muy disciplinado y que al jugar los domingos me ven y ven que me va bien y eso, esa gente los llama, o sea, los ven y dicen, esta persona es así. Entonces, muchos de pueblos, mucha gente que viene de Maní, viene de Oxcuscap, de Ticul, vienen a la academia conmigo a trabajar. Que hay gente con talento también, mucha gente de talento de los pueblos, pero no los trabajan porque están muy lejos. Entonces ellos vienen, trabajan conmigo y han desarrollado. Y en eso estoy, o sea, es abrirle las puertas a los que puedan ir. Tengo desde los chiquititos. Oye, platícanos un poco cómo lo manejas, igual para cualquier persona que esté interesada, ¿no? Sí, claro, que te contacte. Ahí es Pero nos puedes platicar un poco a detalle cómo lo manejas, cómo es el sistema a lo mejor de entrenamiento. Va, entonces, de martes a viernes tengo 2 grupos. Ya. El grupo empieza de 4 a 6 con los niños de 8 años a 10. En ese rango están. El mismo día, en la tarde, de 6 a 8, 8 y media, están de 11 años hasta los que quieran ir de edad. O sea, me ha tocado que me ha llegado uno de 30 y tantos años. O sea, entonces, eso es todos los días. Sí tengo un rango de trabajar porque estoy solo. Claro. No he encontrado a la gente adecuada para poder crecer más todavía con los niños. Tengo de a 10 por espacio. Y la realidad es que estoy lleno en todos ahorita, bendito Dios. Pero el sistema es corregir, primero que nada en los niños, es corregir mucho la acción del brazo. Que aprendan a tener un buen movimiento de brazo. Porque si puedes, hay muchos tiran como sea y me ha tocado ver niños tirando por acá así muy mal. Pero mientras tiran strike no hay problema, sáquenlos out. Claro. Y la realidad es que no, pues si desde muy temprano empiezas a darle esa disciplina, el desarrollo se da más adelante. Claro. Siempre es buscar corrección en la mecánica, que aprendan a utilizar sus piernas, que aprendan a utilizar el torso, la cadera, los hombros, el brazo correctamente. Soy muy insistente en esa partecita, o sea, es muy, muy insistente. Con los grandes es prácticamente desarrollar potencia, fuerza y, como siempre se ha dicho, una buena mecánica hace que todo fluya. Entonces hay que corregir todos esos puntos. Y me ha tocado ver que llegan los chavitos, sí saben lanzar, pero no tienen una buena mecánica y al lapso de 1 mes, 2 meses, cambian por completo y hasta te dicen, ya tiro más strike. Ok, tengo que buscar primero la corrección, que empieces a tirar strike y todo, y después de todo eso es cuando empiezo a desarrollarlos con la fuerza, para que empiecen a soltar un poquito más fuerte. Claro. Tengo a 2, 3 que ahorita me están lanzando con 14, 15 años, 78, 79, pero pues en el bullpen no es lo mismo que estando en un juego. No los he podido ir a medir en un juego porque la realidad tengo que ir a jugar. Claro. Pero sí están un poquito más arriba, o sea, la realidad es que sí me los han firmado. Tengo 5 y próximos 2, estoy en eso. Entonces, oye, ¿qué es lo que ves más importante ahorita, a lo mejor con los jóvenes que sueñan con una firma para Liga Mexicana, para Grandes Ligas? ¿Qué es lo más importante en un joven ahorita? ¿Qué es lo que ves? Pues, ¿qué es lo que veo? O sea, que tengan el talento primero que nada, o sea, y que tengan la disposición para poder trabajar, porque te vuelvo y repito, no es nada más de un día. Claro. Es trabajar, si realmente tú quieres estar en lo profesional, es a diario. O sea, la disciplina es a diario. La disciplina vence al talento. ¿Cómo es? La disciplina vence al talento, ¿no? No recuerdo bien cómo es el dicho, pero es estar ahí todos los días. Claro. Todos los días. O sea, sí hay mucho talento, pero por ejemplo, entiendo por X o por Y, a veces no pueden ir a diario o nada más van un día, pero pues están trabajando, ¿no? Yeah. O sea, muchas veces creen que por trabajar con su equipo ya estuvo, ya voy a desarrollar, y no. O sea, para ser un profesional es a diario. Puedes estar cansado, lo que tú sientas, pero tienes que trabajar. Ya, ok. Oye, pues ya platicamos 1 hora 28 minutos. Ya se fue volando el tiempo.
Cerramos con unas preguntas un poco profundas ahí para pues para finalizar. Si le pudieses dar un consejo al Fernando Villalobos, que a lo mejor tenía el sueño o recién lo estaban firmando por los Sultanes de Monterrey, si le pudieses dar un consejo a ese joven que tenía a lo mejor 15 años, por tú mismo que ahora tienes 42 años, ¿qué le dirías? Que hubiera creído un poquito más en él, que trabajó, pero si hubiera creído un poquito más, creo que hubiera llegado un poquito más lejos. Ya. Si le pudieses dar un consejo a todo el mundo, a lo mejor a los jóvenes que ahorita están en formación, que va dirigido para ellos, ¿qué le darías? ¿Qué consejo les darías? Eso prácticamente, que la realidad es que para poder merecer algo hay que trabajar. Que si ellos quieren ser profesionales, te tienen que dedicar al 100%. Que luchen por ese sueño. Muchas veces tarda en llegar, pero de que llega, y va a llegar muchas veces a manos llenas. Entonces aprendan a esperar. La paciencia es muy importante. Ya. Ya para finalizar, igual nos gustaría pues invitarte, bueno, a que te sumes. Ahorita ya grabamos a Said un poco los métodos de entrenamiento que tiene Said. Estamos por grabar con Julio Pérez Toledo igual en su academia. Aquí la idea es, además de obviamente fomentar el podcast para que nos cuente sus anécdotas, sus vivencias, sus aprendizajes, también tener una pequeña sección en donde pues cada persona, cada atleta nos comente cómo a lo mejor son sus tipos de entrenamiento, qué es lo que hacen, digo, para tratar de llegar a un poco más de gente. Igual les ayuda a ustedes, ¿no? Sí, claro, estás invitado cuando gustes, ahí puedes darte la vuelta. Valdría la pena y luego lo ponemos de acuerdo y pues claro, adelante. Sí, ya luego lo platicamos bien. Pero sí, bueno, pues Rey, muchas gracias. La verdad, considero que fue una plática bastante entretenida. Pues no sé si te gustaría comentarle algo a la gente, a lo mejor a los seguidores que ven esto. No, muchas gracias a ti primero que nada por la invitación, Robert, por darme ese espacio. Pues a la gente que le puedo decir consejos a los papás, apoyen a sus hijos, sí, en lo más que puedan, que no queden en que pude haberlo hecho más, ¿no? Claro. O sea, creo que hay talento y hay que poderlo hacer, pero sin descuidar todo lo demás. Claro. Cuiden mucho con quién se juntan. O sea, ¿qué hacen en su vida? Estén pendientes siempre de eso. Claro. Y pues invitarlos a que apoyen todo lo que tenga que ver el béisbol. O sea, claro, porque la verdad tenemos mucho talento y podemos salir adelante más todavía. Claro. Bueno, pues muchas gracias, Rey. No, gracias a ti. Gracias Ahí está. Ya está listo. Listo. ¿Qué onda? ¿Cómo te sentiste? Bien. Pasó volando el tiempo. Te lo dije. Pensé que llevabas como media hora.